Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Hosteltour Televisión. Hoy ponemos el foco en los directivos turísticos, figuras clave en la transformación y crecimiento del sector. En los últimos años, el perfil de estos líderes ha evolucionado notablemente, enfrentándose a nuevos desafíos como la digitalización, la sostenibilidad o la personalización de la experiencia del cliente. Pero, ¿cómo han cambiado sus competencias y qué habilidades van a ser más imprescindibles en el futuro? Las empresas buscan líderes capaces de adaptarse a un entorno en constante cambio, donde la experiencia en el sector sigue siendo valiosa, pero ya no es el único requisito. La escasez ampliamente abordada ya del talento en el sector turístico se da también en el ámbito directivo cualificado. Y eso es algo que ya está afectando a la competitividad de la industria, impulsando la necesidad de una formación todavía más especializada y alineada con las demandas actuales. Además, la digitalización y la sostenibilidad han pasado a ser prioridades estratégicas, lo que ha incrementado la demanda de directivos con conocimientos en estas áreas. En un entorno globalizado como el actual, la capacidad de los directivos para generar alianzas estratégicas y fortalecer también su empresa es más importante que nunca. Pero ¿está el sector preparado para afrontar esos desafíos y ofrecer un entorno competitivo y atractivo a esos perfiles? Todo evoluciona y nuestras islas también. Es nuestra responsabilidad que el modelo turístico no se quede atrás y sea más sostenible. Por eso, buscamos el equilibrio entre nuestra calidad de vida y la de los visitantes, luchando juntos contra la oferta ilegal, mejorando la movilidad y las inversiones en el ciclo del agua, y protegiendo a la vez los espacios naturales. Juntos, con responsabilidad y compromiso, conseguiremos el futuro que queremos. Gracias por ser parte de esta evolución, por mejorar, respetar y amar las Islas Baleares. La razón eres tú, la razón somos todos. Y con nuestros invitados en el plató de esta noche vamos a tratar de contestar a estas y otras muchas cuestiones que van a salir seguro en la charla de hoy. Para ello contamos con la presencia de Luis Zamora, él es el Chief People Officer en Grupo Iberostar. Luis, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en esta primera ocasión en Hosteltour Televisión. Encantado de estar aquí. También está con nosotros Joan Bargal, es el director general de Recursos Humanos de Aboris Corporación Empresarial. Joan, buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Gracias también, de en estar tu aquí caso no de estreno, pero también, de nuevo, muchas gracias. Un placer. Por estar aquí con nosotros. Señal de que tampoco lo hiciste tan mal la última vez. Carlos Díez de la Lastra, él es el CEO de Les Roches Global. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Una un placer. escuela de formación de alto nivel, turística, Gracias. ¿verdad, Carlos? Sí, sí. Gracias también por acompañarnos, en tu caso viniendo pues, de Medio Oriente, de Marbella, pero desde luego con un esfuerzo importante por acompañarnos, así que muchas gracias por estar Nada, aquí. es un placer estar con vosotros. Gracias, Carlos. Y también con Iñaki Zoco, él es el director asociado de Catenot Travel and Tourism. Buenas noches, Iñaki. Buenas noches, Manolo. Gracias a los cuatro. Para tratar de profundizar, como digo, creo que es una alineación espectacular para abordar este tema tan relevante como hemos visto en muchas ocasiones. Pero antes vamos a ver este vídeo que introduce algunas de las claves sobre el tema que vamos a hablar. El liderazgo en el sector turístico ha adquirido una relevancia muy importante en un entorno donde la digitalización, la sostenibilidad y la personalización de la experiencia del cliente están redefiniendo la industria. Los directivos turísticos no solo deben gestionar cadenas hoteleras, aerolíneas o empresas de transporte, sino también liderar la transformación del sector en un mercado cada vez más competitivo y en constante evolución. En la última edición del ranking de los 100 líderes con mejor reputación empresarial, elaborado por Merco, destacan figuras como Gabriel Escarrejaume, CEO de Meliá Hotels International, Antonio Catalán, presidente de AC Hotels by Marriott, y Luis Gallego, CEO de International Airlines Group, quienes han demostrado una visión estratégica clave para impulsar el crecimiento y la innovación en sus compañías. Su liderazgo no solo se mide por los resultados financieros, sino también por su capacidad para atraer talento, promover la sostenibilidad y reforzar la reputación de sus empresas a nivel global. Sin embargo, el sector enfrenta un reto importante: la escasez de directivos y altos cargos con las competencias necesarias para gestionar este cambio. La transformación digital, la gestión de datos, la aplicación de políticas sostenibles y la expansión internacional requieren líderes preparados para afrontar estos desafíos. En este sentido, los directivos turísticos de hoy deben adaptarse a un entorno en constante cambio, donde la innovación y la capacidad de gestión son esenciales. ¿Cómo ha evolucionado su perfil en los últimos años?
¿Cuáles son los principales desafíos para atraer y retener talento en estos puestos? Y, sobre todo, ¿cómo pueden estos líderes asegurar el éxito de sus empresas en un mercado tan dinámico? Pues muchos temas, muchas preguntas que vamos a tratar de responder en esta tertulia, pero yo creo que el enfoque claramente para ya ir al asunto. Hemos hablado en muchas ocasiones, la semana pasada precisamente, por ejemplo, os pongo como ejemplo, se hablaba de un incremento de la demanda del turista alemán, por ejemplo, por el todo incluido, y realmente la dificultad de introducir o crecer en el todo incluido por su vinculación directa con una mayor demanda de plantilla en un ámbito quizá más básico de todo el sector turístico. Pero es algo que también se está dando y hemos visto en muchas ocasiones pues, en el ámbito también directivo, en el ámbito un poco de la dirección, de la alta dirección en las empresas turísticas, que es una cuestión que en muchas ocasiones no se aborda, no sé muy bien por qué, pero que también es una realidad que tanto las empresas como los prestadores de servicios para las empresas pues, habéis detectado y hemos comentado. La pregunta es, ¿realmente es tan así? ¿También es difícil captar, fidelizar talento en el ámbito turístico versus otras industrias? Joan, desde la perspectiva de Aboris Corporación Empresarial, en tu caso más relacionada con servicios de intermediación turística, y Luis, en la parte hotelera, en la que bueno, también internacional, bueno, vamos a poder profundizar muchísimo en ello. Pero en esa pregunta básica, Joan, ¿estás de acuerdo? Pero por definición, el talento es escaso, ¿no? Y entonces, por definición, siempre es difícil encontrar personas con talento. Cuando ya no nos centramos más en perfiles directivos, tenemos la suerte de ser un sector que es un sector que en España es referente, que es un líder en la economía española, y también aquí hay empresas aquí en la mesa que también somos un referente dentro de nuestro sector, con lo cual digamos que siendo difícil es un poco menos difícil, ¿no? Porque también somos un polo de atracción, ¿no? Pero es verdad que entre distintos sectores ya nos empezamos a estirar pues, ese talento y cada vez cuesta más captar y retener. Luis. En lo que es la capa directiva, hablando ya de la dirección hotelera, en el todo incluido, lo que son los resorts, yo diría que es un directivo bastante escaso en el mercado, porque directores de hotel hay muchos. Hay muchos directores de hotel en hoteles y ciudades, pero cuando ya tienes que llevar un grande resort con un todo incluido, llevando los buffets, es muy complicado encontrar en el mercado tal cual. Por lo tanto, lo que creo que la mayoría de grandes hoteleras están haciendo es apostar por el talento interno, teniendo muchísimas formaciones internas, formar cantera y ya poco a poco subirles a este tipo de posición. Porque si no, si vas a buscar un directivo de hotel que se pueden encontrar, pero con ese perfil muy específico de todo incluido, grandes resorts, es ya más complicado. Cuando vamos al otro lado de la mesa y hablamos pues, de los prestadores, los formadores, los captadores de talento para la industria turística, como dice Luis, en esa capa directiva, ¿cuál es la foto desde Catenon? Catenon, cuéntanos si quieres qué es Catenon, pues Headhunters, todo el mundo sabemos lo que es un Headhunter, pero cuéntanos un poco la especialización vuestra. Bueno, la especialización de Catenon, en este caso, la que yo represento aquí, que es la división de turismo global, que no se centra exclusivamente en hospitality al uso, ¿no? Sino que también entran aerolíneas, entra distribución. La realidad es que sí, hay dificultad en la búsqueda de talento directivo, por lo tanto, directamente proporcional a su escasez, ¿no? Es lo que nos trasladan las compañías, pero fundamentalmente porque también el sector ha cambiado mucho y porque la tipología de perfil de dirección, yo he pasado por dirección, yo vengo de negocio, pues ha cambiado mucho en los últimos años, ¿no? Primero porque la distribución cambia, el cliente cambia y las compañías han cambiado, ¿no? Muy específicamente, a partir de... en pandemia pues se producen una serie de cambios estructurales, cambios accionariales dentro de la compañía, incorporaciones de fondos, las entradas de las marcas internacionales, ¿no? Y eso vincula mucho la tipología de perfil. Y luego porque hay unos obligados en las compañías que tienen que ver con las nuevas tecnologías, con la sostenibilidad, que marcan mucho esos perfiles. Gracias, Iñaki. Carlos.
no intervienes el último por cualquier cosa, sino porque realmente cuando vamos de la empresa a la incorporación del talento, tú estás en la fase, no quiero decir inicial, pero sí intermedia. Os dedicáis a formar precisamente ese talento y precisamente directivo. Cuéntanos, Leroy, un poco también, para poner el marco a lo que va a ser tu intervención a lo largo del programa, para que se entienda muy bien cuál es tu visión. Fíjate, yo siempre digo que tenemos suerte y yo me considero afortunado cuando trabajo en Leroy porque al final quizás somos el mejor barómetro que puede anticipar lo que está pasando con el reclutamiento de talento, porque al final somos una universidad dedicada a formar talento directivo de hospitality, directivos que saben vincular o mezclar lo que es el negocio, gestión del negocio, con la gestión de personas para dar un buen servicio. Y somos una universidad básicamente internacional. En los campus que tenemos estamos hablando de en torno a 100 nacionalidades en los dos campus principales y el nuevo que acaba de empezar en Abu Dhabi pues tiene todavía menos. Pero es un entorno muy internacional, con lo cual, por ejemplo, un dato que a nosotros nos indica y nos avisa de cómo está evolucionando el talento, la dificultad que tienen las compañías para reclutar talento, está relacionado con el número de ofertas que tienen nuestros estudiantes cuando terminan. Entonces hemos ido viendo como en los últimos años hemos pasado de tener 3 ofertas en el año 2019, unas 3 ofertas de media, que ya son muchas, porque 3 ofertas de media implica que tenemos alumnos que salen y tienen 4 o 5 y otros que tienen 1 o 2, depende de la calidad del profesional que sale con nosotros. Pero es que ahora estamos rozando ya las 5 ofertas de media. 5 ofertas de media estamos hablando que yo lo defino como que estamos actualmente en una auténtica guerra por el talento. Y es una guerra porque, fíjate, yo antes del COVID me suelen invitar a asociaciones de hoteleros en distintos países y recuerdo en particular una que me invitó a la Asociación de Hoteleros de Portugal, en Lisboa, y cuando estuve con ellos, justo antes de la pandemia, les hablaba de 3 factores que estaban generando esa incipiente guerra por el talento. Cuando volví, hace poco, el año pasado, que me invitaron otra vez, y ya tenía 5 factores, y me acuerdo que les dije, bueno, en el cóctel estaba hablando con ellos y uno de ellos me comentaba que habían perdido el 35% de su equipo directivo, que no lo habían conseguido recuperar, e incluso reconocía que en algunas facetas, en algunos servicios de su cadena, estaban reduciendo el servicio porque no podían garantizar la calidad que tenían que dar. Bueno, pues obviamente, como se dice vulgarmente, me lo puso a huevo para hacerles una pregunta cuando estábamos en la sesión. Y les pedí simplemente una cosa, dije, mira, antes del COVID os comentaba 3 factores que avisaban de esta guerra por el talento. Ahora volvemos después del COVID, ya tenemos 5 factores sobre la mesa y me estáis avisando y me diciendo que estáis perdiendo el 35% del talento. Me dice, ¿cuántos de aquí tenéis un plan estratégico con una campaña de marketing, inversión, valle, planificación para captar a vuestro cliente? Prácticamente todos, eran 200 directivos, levantaron la mano. Digo, ¿cuántos de vosotros tenéis un plan estratégico con un presupuesto de marketing, presupuesto, con asignación y con un planning para captar a talento para que vengan con vosotros? Bueno, pues no te creas que había tantas manos levantadas. Es decir, es algo que está en la industria cada vez más claro y es una guerra que está sobrepasando las fronteras del sector incluso hotelero y turístico, porque muchas compañías de fuera están reclutando talento de este sector, pero que todavía no existe, en mi opinión, la conciencia de la gravedad de lo que estamos afrontando. Y si os nombrase cada uno los 5 factores que están afectando, realmente está apuntando a una situación muy crítica para realmente conseguir gente cualificada. Estamos hablando de compañías en donde realmente el valor añadido está en el servicio al cliente. Dínoslos muy rápidamente esos 5. Mira, uno de ellos es la entrada de los fondos de inversión y el capital. Cada vez hay más fondos de inversión y hay una cosa que cambia mucho. Cuando los fondos de inversión entran en un sector, obviamente son gente que no tiene experiencia directa en el sector y que buscan profesionales, con lo cual profesionalizan, meten muchos sistemas y buscan profesionales. Por ejemplo, a ti te habrá pasado, Iñaki, cuando los fondos entran buscan personas empresas como la vuestra para captar esos profesionales. En el momento que se profesionaliza un sector, la demanda del talento cualificado sube, porque ya esas empresas quieren garantizar que tienen gente de ese nivel y pagan más para llevarse a esa gente a ese nivel, con lo cual ahí hay una presión sobre el talento. Después tenemos la entrada en el sector turístico y hotelero, la entrada de nuevas compañías que no son puras. Por ejemplo, un ejemplo. Hace 15 años en Leroy, nosotros básicamente el 80% de los alumnos eran reclutados directamente por hoteles. Y, por ejemplo, Four Seasons, somos el mayor proveedor de talento para Four Seasons, Marine Oriental, Hilton, las grandes cadenas. Ahora, a día de hoy, estamos en torno al 60% reclutados directamente por hoteles y el 40% reclutados por otras compañías. Qatar Airways, Louis Vuitton, Cartier, compañías bancos de inversión, Apple, compañías tecnológicas.
todas las compañías, sobre todo en el sector europeo y americano, Van a pescar. claro, que nos diferenciamos por el valor añadido, por servicio, están encontrando los directivos del sector turístico el perfil ideal. Y seguramente, Iñaki, tú también lo verás. Son perfiles muy demandados, porque saben manejar el negocio y la calidad de atención del cliente. Carlos, perdona que te interrumpa, lo vemos desde Catenon, especialmente en la parte de property, fíjate, mucho más que en la parte de operación pura y dura, ¿vale? En la parte de property sí, las compañías, sean propietarias, sean intermediarias, van directamente a las escuelas de negocio, contratan directamente de ahí. Iñaki, yo creo que lo que está diciendo tiene un matiz importante, porque claro, si nos focalizamos en el hotel es una cosa, pero si miramos cómo han evolucionado las cadenas hoteleras, pues claro, ya entramos ya en otra dimensión. El directivo turístico es una amplia gama de turistas, desde la parte de la venta, toda la forma ya de vender online versus gestionar la distribución, todas estas funciones más corporativas, hablando ya de funciones como financieros, recursos humanos, gestionarios de una PropCo para toda la parte de real estate. Todos esos son también profesiones que han evolucionado muchísimo y que muchas veces vienen de otro sector, que no tienen que ser por el área del sector hotelero. Y después, lo que tú dices también, el perfil del director hotelero ha cambiado muchísimo, ¿vale? De aquí que las escuelas hay que formar, pero como lo digo, también creo que las empresas tenemos cierta responsabilidad, porque, repito, creo que hay negocios hoteleros muy diferentes en función de la situación. Y a veces es verdad que para llegar a tener un cierto nivel de lo que se está buscando, pues por ejemplo la sostenibilidad, que hablamos muchísimo ahora, pero cuando hace 10 años que hemos empezado nosotros en Iberostar a impulsarla, no salva mucho ni en las escuelas ni en ningún sitio. Ahora yo creo que ha evolucionado muchísimo. Otro aspecto que es importante también, pedimos también muchísima eficiencia en los directores de hotel. La tecnología está apoyando muchísimo, creo que la veremos un poco ya más después, pero eso sí es que están llegando. Aquí sí que tenemos muchas expectativas de los centros formativos que tienen que ayudar a tener esos conocimientos desde el inicio, pero va tan deprisa ahora la situación que las propias empresas tenemos que también adelantarnos y hacer esta propia inversión interna en ese sentido. Ahí Carlos ha dicho una cosa muy importante, que es el tema del plan estratégico, ¿no? Claro. Yo creo que sobre todo las grandes compañías es clave que en nuestros planes estratégicos no solo tengamos prevista la sucesión los planes de sucesión de los directivos que estamos en primer nivel en estos momentos, sino también que tengamos previsto cómo vamos a ir incorporando ese talento joven, digamos que paulatinamente irá entrando en nuestra compañía, que va a ser, digamos, el semillero del futuro para ir cubriendo para las que la posiciones. promoción sea interna. Exacto. Y entiendo, porque alguna vez se ha comentado, que haya un plan de carrera, que entiendo que es una de esas grandes demandas de los perfiles actuales. Queremos un plan de carrera para saber dónde voy o dónde puedo llegar. Y eso marca mucho el valor de la empresa. Hablabas de los fondos de inversión, ¿no? Los fondos de inversión, cuando invierten en un sector, en una empresa, lo primero que valoran es la capacidad de gestión de los equipos que hay en esas organizaciones, ¿no? Y es básico que en el plan estratégico tú tengas previsto. Iñaki, ¿qué querías decir? Quería comentar al final el propósito de la compañía. Es decir, ¿cuál es el propósito de la compañía? Más allá de la rentabilidad, que es obvia, ¿no? Porque al final la rentabilidad tiene que estar ahí. El propósito de la compañía es un factor muy atrayente para el talento hoy, ¿vale? Porque evidentemente el talento que entra hoy en las compañías pues es diferente a cuando entrábamos nosotros, que tenemos algunos años más que estas nuevas generaciones que se incorporan. Tiene mucha información, claro, talento. Claro, ¿no? Que nos gusta conciliar a todos, ¿no? Pero es que ha cambiado mucho también el perfil tanto del profesional que se incorpora ahora como el del cliente. Respecto al tema de los fondos de inversión, invierten mucho dinero, transforman mucho los hoteles, independientemente de cuál sea el propósito final del fondo de inversión, ¿no? Porque al final el fondo de inversión va a entrar y en algún momento saldrá, pero evidentemente tiene un business plan X años y en esos años tiene que haber un retorno. Ese retorno de inversión pues es fuerte porque se invierte mucho, vincula absolutamente el tipo de reporte, cómo se reporta un fondo de inversión, no tiene nada que ver con el reporting histórico del grupo familiar. Mucho más sofisticado. Muchísimo más sofisticado, exige un nivel de idiomas que antiguamente pues a lo mejor no era tan necesario, ¿no? Y evidentemente la tecnología, ¿vale? Como habéis comentado, la tecnología como un medio
digo yo, no como un fin. Fíjate, ¿no? al final lo que pasa en esta charla, que el equipo, los guionistas, se ha pasado tiempo preparando cuáles eran los temas, y los temas los tenía Carlos. Y vamos Son las por 5 libros. palancas porque no hemos llegado ni a la tercera. Nos han dicho solo las 2 primeras y ya estamos montando la Vamos por tertulia. libros. Desvélanos las otras 3, Carlos, porque creo que con eso vamos a tener Ya tenemos el guión. la tertulia, el guión de la tertulia. Mira, vamos a ir saltando porque como vais comentándolas, Luis, por ejemplo, ha comentado una que yo creo que viene muy al pelo para hablarla ahora, que es la tecnología. Es decir, cómo la tecnología también está siendo un factor más en esta guerra del talento. Porque al principio, cuando escucha a la gente que no está muy dentro del sector hablar de tecnología, y os habrá pasado a vosotros seguro, lo primero que escuchan es, pues con la tecnología seguro que va a haber menos empleados en los hoteles. O a nosotros nos dicen en la universidad, con la tecnología os vais a quedar sin trabajo, ¿no? Porque no va a haber que formar tanta gente. Y la realidad es totalmente inversa, al menos en nuestro caso. Es decir, cada vez, obviamente, nosotros somos una universidad que formamos directivos para compañías con cierto nivel, con lo cual la tecnología nos está ayudando. Porque, ¿qué está haciendo la tecnología y por qué está generando esta guerra del talento? La tecnología está provocando movimiento en las compañías hacia 2 áreas. El commodity, hoteles sencillos, básicos, donde la tecnología juega un rol muy importante y ahí sí se pueden reducir los puestos de trabajo, en donde la automatización, los servicios básicos, y lo sabéis porque las cadenas muchas veces están posicionando marcas unas en commodity, o se está yendo a la parte del lujo, donde hay un valor añadido mucho más fuerte. Obviamente en commodity quizá no es el sector donde nosotros formamos, pero en el lujo lo que está pasando es que, y lo vemos en casos como creo que fue Hilton o Hyatt, no recuerdo cuál de las dos, hizo un primer experimento con un hotel de 5 estrellas que incorporó mucha tecnología y el resultado fue no que redujeron el número de empleados, los aumentaron. Lo que pasa es que los empleados y las posiciones que ellos incorporaron eran con un valor añadido y una sofisticación en cuanto a la gestión mucho mayor. En vez de tener un empleado o un señor que atiende al cliente que está básicamente dedicando el 70% detrás de un mostrador haciendo proceso, tienes un señor que tiene que ser capaz de leer, interpretar qué necesita el cliente, saber llevarle y saber comunicar y venderle los productos. Eso requiere una cualificación mayor, con lo cual la guerra por el talento se recrudece porque la tecnología exige más cualificación de los profesionales. Dinos la cuarta y la quinta, Carlos, porque si no, no Bueno, muy rápido es el crecimiento. La OMT decía hace poco que la expectativa de crecimiento creo que estaba en torno al 5 o 7%, depende del sector de lujo o no lujo en los próximos años, con lo cual volumen implica más reclutamiento de talento. Y el último, la internacionalidad. Antiguamente la guerra del talento era restringida a regiones. Tú sabías que te podía competir el que estaba al lado, pero ahora quien te compite te roban de cualquier país. Al final, cuando escucháis esas 5 palancas, las empresas, y sois un reflejo de ello, entiendo, ¿no? Cuando todo eso lo aterrizas a la hora de captar, y voy a utilizar, porque hay veces que hablamos de retención y me quedé con un poco el concepto que dijo Xavi Martín de Turillob, decía, me gusta más hablar de fidelización que de retención, porque implica por lo menos una mayor voluntad por parte de, llamémosle, el empleado, ¿no? O sea, que vayamos a fidelizarle y no a retenerle. Sí, parece que lo quieras atar a la pata de la mesa, ¿no? Efectivamente, cuando al final es un poco lo mismo, pero es a base de ciertas condiciones que como sector, como industria, teníamos que ser más competitivos para la hora de atraer ese talento. Cuando escucháis a Carlos desde esas perspectivas, coincidís plenamente con ese análisis, con ese ranking, o sea, lista de 5 cuestiones que más afectan a la captación del talento actual, directivo. Bueno, yo añadiría una más que estamos viviendo ahora de pleno, es la escasez en general del talento que tenemos en la industria. ¿Eso qué significa? Que requiere del directivo pues ya una forma diferente de gestionar que la que tenía antes. Antes, por decir, era mucho más fácil quizá encontrar gente que quieran trabajar en el sector, por tanto el nivel de liderazgo era algo diferente y ahora tienes que lidiar, si eres director de hotel, con tus jefes de departamentos, que ellos trabajan con quizás plantillas reducidas y tienen que continuar a motivar, a sacar el buen servicio para los clientes que vienen y yo creo que esta forma ya de liderar ha cambiado. Luis, y una pregunta, porque, perdón, Joan, porque cuando tú hablas, tú ahora te estás hablando de directores de hotel, pero esa es un área, al final. Vosotros tenéis un corporativo, claro, y además no solo un corporativo, sino que tenéis otras divisiones que no son únicamente hoteleras. La captación de talento y la posible promoción interna que exista, porque hemos escuchado muchas veces que se dice, ¿no? Ahora todos los que nos vienen quieren ser directores. No hay paciencia para empezar a trabajar desde abajo. El que ya llega, y vosotros sois un caso, y vosotros también lo veréis mucho, ¿no? En la captación, no, yo quiero ser director de hotel. No vas a ser director de hotel a la primera, tendrás que pasar por determinados sitios, pero internamente en las propias empresas también tiene que haber una
llamémosle permeabilidad hacia arriba, ¿no? de promoción del talento. Es lo que decía antes, cuando hablamos del directivo turístico, hablamos de muchos ámbitos. Por lo tanto, si vamos ahora por segmentos, ¿vale? El directivo que viene para una función más corporativa, la tecnología ha cambiado, nuevos tecnólogos, nuevos CIOs, nueva forma de pensar. Si miramos en las ventas, de la distribución a la venta online, si miramos a nivel de la marca, intentar pues, oye, tener esta promesa de marca y pasar esta promesa de marca hacia el cliente para que esa experiencia sea la que prometemos. Son ya perfiles que han cambiado con lo que eran la industria hotelera antes. ¿Qué ha pasado? Que pues, oye, de la misma forma que fondos de inversiones van a coger nuestros directivos hoteleros para trabajar en el lujo del retail, ¿qué pasa? Pues nosotros hemos ido a coger también talentos en otras industrias para que vengan en la industria hotelera. Eso para empezar. Y después ya, hablando ya de lo que es la parte hotel, efectivamente, cuando ya vas creciendo, y digo creciendo porque no quiero empezar diciendo que vamos a coger a alguien del Eroche, viene y quedas como guest service y después ya de algunos años viene como dirección de hotel. También tenemos que pensar en la gente base que viene, que hacemos crecer, que es importante, y a partir de aquí, oye, se abren varias perspectivas. Tenemos gente que son dirección de hotel que han entrado en funciones más corporativas. Y lo bueno es que aprenden una función quizás más transversal, interindustria, pero con esta visión de negocio hotelero y esta suma de los dos es potente. Y aquí vosotros, cuando buscáis en otras industrias, porque al final en Catena tenéis distintas verticales, ¿el sector turístico es atractivo para directivos de otras industrias? ¿Somos lo suficientemente atractivos, diría? No sé si por salarios, no sé si por el romanticismo del sector turístico, por lo menos la parte directiva, porque está claro que en otros ámbitos no somos nada atractivos. ¿Sí lo somos, Iñaki, rotundamente sí, rotundamente sí. Sí. ¿Te resulta fácil traer directivos de otras industrias al sector turístico? Como decía Luis hace un momento, es decir, hay dos, por no entrar solamente en la parte de hospitality hoteles, ¿no? Pero yo creo que en general en nuestro sector, ¿vale? Al final todas las compañías tienen una pata más operativa, que es conveniente que la gente, que estos profesionales vengan del sector. Un ejemplo sencillísimo, director general hotel 5 estrellas. Es conveniente que venga de ahí. Esas posiciones corporativas pero estructurales, direcciones de recursos humanos, financieros, ¿no? Tranquilamente con la transversalidad que hay, pueden venir de otros segmentos, de otras industrias, sin ningún tipo de problema. Y el directivo turístico es muy demandado por otras industrias. Retail lujo, customer experience, consultoras. ¿Por qué? Bueno, yo creo que es un directivo que se adapta muy fácilmente a entornos diferentes, es resiliente, tener en cuenta que además en nuestro sector la movilidad, ¿vale? Y luego una cuestión que yo os planteo casi un poco más a vosotros, que a lo mejor también lo percibís, uno de los retos que tenemos yo creo que es la retribución, ¿vale? Y cuando me refiero a la retribución en el sentido de que precisamente por este tipo de transversalidad, ¿no? Es verdad que viniendo de, bueno, pues porque cuando estás con viento a favor, ¿no? Y todo el mundo crece, evidentemente se genera demanda o más demanda de directivos, ¿no? Pero hemos venido de años donde, pues, oye, ha habido que apretarse un poquito el cinturón, ¿no? Y donde ha habido otras industrias, que a lo mejor no era exactamente la nuestra, que retribuía de una manera más atractiva, ¿no? Y luego que en posiciones directivas en nuestro sector pues tienes cuestiones vinculadas a movilidad, interesante los eufemismos que países, retribuían de una forma más atractiva. Por decir que pagaban más. Pagaban más. Sí, hablando en plata. Lo de los eufemismos es un tema que quería abordar. No sé si estáis de acuerdo. Pero me parece apasionante, pero tenemos que hacer una pausa. Vamos a volver para retomar el punto aquí porque me parece súper interesante esa cuestión y otras que nos quedan por abordar. Pero vamos a escuchar la primera píldora, que es en este caso la píldora legal, la que nos trae Boades Legal, que es Roser Cervera, que nos va a hablar de la reducción de la jornada laboral, que al final es una cuestión que en algunos ámbitos o en algunas capas, me he quedado con ese concepto, Luis, de la industria turística, el impacto es muy relevante, tanto a favor como en contra, ¿verdad? Vamos a escucharlo. El pasado 4 de febrero de 2025, el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto de ley que propone reducir la jornada laboral máxima de 40 a 37,5 horas semanales, sin que ello afecte al salario de los trabajadores. Esta medida impactará aproximadamente en 12,5 millones de empleados y tiene como objetivo mejorar las condiciones laborales de estos y fomentar la conciliación entre la vida personal y profesional.
No obstante, el anteproyecto aún debe ser debatido y aprobado en el Congreso de los Diputados, por lo que se estima que su implementación de la medida se retrasará hasta finales de este año. A pesar del apoyo de los sindicatos más representativos, que destacan los beneficios para los trabajadores, la patronal ha expresado su preocupación por el impacto económico y la necesidad de adaptarse a la nueva normativa. Lo anterior por cuanto, si bien la reducción de la jornada laboral representa una oportunidad para las mejoras de las condiciones de trabajo de los empleados, su implementación plantea serias dificultades operativas, especialmente en sectores con alta demanda como la hostelería, en los que la adaptación a los nuevos horarios podría implicar un incremento de los costes operativos, debido a la necesidad de contratar más personal o reorganizar turnos. Por lo tanto, caso de que finalmente se apruebe este anteproyecto, será esencial que los empresarios del sector turístico se adapten a las nuevas regulaciones, sin comprometer a la calidad del servicio, en un entorno altamente competitivo y con estacionalidad en la demanda. En síntesis, podemos concluir que si bien la medida ofrece beneficios claros para los empleados, los empresarios tienen un gran desafío por delante, dependiendo el éxito de esta reforma de un equilibrio entre las necesidades laborales y las exigencias del entorno empresarial. Seguimos en Hosteltour Televisión y antes de seguir con la tertulia que teníamos tan animada sobre esa búsqueda y retención y fidelización del directivo turístico, vamos a escuchar las dos píldoras de datos de esta semana. En primer lugar, la que nos trae Javier Soriano, él es el CEO de Connetics, que nos va a hablar de la evolución de las reservas para este verano. Hola, ¿qué tal? Hoy nos gustaría comentar una serie de indicadores a modo de actualización sobre la tendencia y evolución de reservas de cara a esta temporada. Lo centraremos en 3 puntos: evolución en la formalización de las reservas, oscilaciones de ADR y la flexibilización en las tarifas. Formalización, uno de los indicadores más relevantes y que seguimos monitorizando para entender lo que están siendo diferentes patrones de demanda. En este sentido vemos que se sigue manteniendo una mayor previsión en mercados internacionales, ya que el tráfico generado en estas fechas está ahora un 3% por encima del año anterior y manteniendo buenos ratios de conversión. Por otra parte, iremos analizando el impacto que tendrán más adelante patrones de reserva de último minuto en mercados de proximidad. Oscilaciones de ADR. Referente al ADR, seguimos observando una mayor optimización para las reservas con llegadas en meses de temporada alta, compensando así niveles similares a los del año anterior para reservas de inicio de temporada. Dependiendo de zona y tipología de hotel, vemos que las horquillas van desde el +1 al +4% en cuanto a este grado de optimización del ADR. Y finalmente, flexibilización. Siguen predominando las políticas flexibles, siendo estas más del 80% del global. Y se ha observado además una tendencia mayor en mercados internacionales. Si bien es cierto que para mercado nacional y mercados de proximidad, en cuanto a tipología de producto urbano, tienen mayor impacto políticas no reembolsables para reservas de último minuto. Nada más, como siempre, un placer compartir datos con todos vosotros. Pues gracias a Javier de Connetics y ahora vamos con Travelgate, con Javier Roda, su Principal Software Engineer, que nos va a hablar del perfil del turista estadounidense. Buenas noches y bienvenidos una vez más a las píldoras informativas de Travelgate. Hoy ponemos el foco en el perfil del turista estadounidense que visita nuestro país. Analizaremos sus destinos favoritos, las zonas más costosas y los principales canales de reserva. Comenzamos con los destinos más demandados. Barcelona y Madrid lideran las preferencias del viajero estadounidense, seguidas de Baleares y Málaga. Durante 2024, el precio medio por noche se situó en 196 €, aunque hay destinos que superan esta cifra. Baleares, Sevilla y la propia Barcelona destacan entre las zonas más costosas, con Baleares superando los 250 € por noche. En cuanto a la estacionalidad, no se aprecia un patrón especialmente definido en el turismo procedente de Estados Unidos. No obstante, hemos identificado ciertos meses con mayor volumen de reservas: septiembre, octubre, mayo y agosto. Por último, los canales de reserva. Los turistas estadounidenses llegan a España principalmente a través de bancos de camas y plataformas online, consolidándose como las opciones más utilizadas.
Confiamos en que estos datos resulten de gran utilidad para todos. Les esperamos la próxima semana con más novedades. Desde Travelgate, un saludo. Seguimos en Hostel Tour Televisión en la tertulia de esta semana, en la que, como decía, pues un tema apasionante que no habíamos abordado nunca hasta ahora y vemos que, por error, porque es un tema realmente súper interesante con un montón de derivadas como es la captación, la retención, la fidelización del directivo turístico, lógicamente, en nuestra industria. Y hay dos cuestiones que hemos apuntado antes en las que, para el tiempo que nos queda, sí me gustaría que incidiéramos un poquito más. Y es una muy importante que, como industria, nuestra, llamémosle, reputación, que en muchas ocasiones se ha hablado de ella, que no es lo suficientemente sexy como para atraer, sobre todo, a según qué perfiles o a según qué posiciones. Y te quería preguntar, Carlos, realmente vosotros en Le Roche tenéis 2 centros en todo el mundo, perdón, ya tenéis 3, empezasteis con 2, ya tenéis 3, vais a tener 5 en poco tiempo, en países, en territorios en los que se ve, se aborda, se analiza la industria turística de una forma mucho más atractiva, interesante, con una reputación mucho mayor de lo que somos capaces de ver en destinos probablemente más maduros como España, en el que el turismo pues, no genera esa atracción. ¿Es así? ¿En esos países se ve mucho más? Es así, es así. En Europa es verdad, y en particular en España, estamos en un momento de no mucha capacidad de atraer talento. Estamos viendo que las universidades de turismo están bajando en sus enrollment. Nosotros estamos en buena situación, pero porque tenemos un alcance internacional. Pero si te fijas, eso en el mercado español es un mercado que está sufriendo en cuanto a vocaciones, digámoslo así, por turismo. Nosotros vamos a abrir, hemos abierto en Abu Dhabi el año pasado, ahora abriremos este año en Beijing, en Shanghái, en China, el próximo año en Saudi Arabia. Cuando se habla de que el foco está cambiando hacia allá, es clarísimo. Middle East es claramente el actor principal ahora, es donde está creándose todo el desarrollo del talento. Es verdad que también esos países tienen poca vocación hacia el turismo, pero está el gobierno invirtiendo muchísimo por justo cambiar, si lo están consiguiendo. Y están atrayendo mucho talento de países, de territorios más maduros como pueda ser España, ¿verdad? Totalmente, la demanda que tienen por los proyectos que tienen es brutal, es brutal. Y quieren hacer doble ejercicio, convencer a su gente, a los locales, de que entiendan el valor del turismo y también atraer talento de fuera. Y ya si os cuento de China, es otro mundo. China es una dimensión distinta. Y estos sí que tienen, como decía Iñaki antes, la capacidad de, como has dicho Iñaki, de tener retribución atractiva. Una retribución... ¿no? Una más atractiva retribución. Una retribución más atractiva, porque al final cuando llevamos eso a las condiciones de las empresas, entiendo que es una cuestión que ha cambiado y para los directivos no tiene nada que ver con otras áreas del empleo turístico, porque aquí ya se habla de expatriados, de horas, de teletrabajo, que en otros ámbitos no se puede dar, ¿no, Joan y Luis? A ver, al final cuando hablamos de salario y hablamos de retribución es un concepto muy amplio, ¿no? Que no está solamente el meramente retributivo, sino que también hay otros aspectos, como que es a veces llamado salario emocional, pero es muy importante que sobre todo las personas jóvenes vean que tienen un recorrido, una trayectoria donde pueden desarrollarse dentro de un sector, dentro de una empresa, y donde también se produzcan una serie de condiciones asociadas, como pueden ser tener espacio para tu vida privada, que esto actualmente tiene una importancia que hace 25 años, cuando yo llegué al sector, pues nadie hablaba de tener espacio para la vida privada, ahora es un factor muy importante, y también tener herramientas como puede ser el teletrabajo, para darle margen a ese espacio para la vida privada es muy importante. Y os puedo preguntar una cosa, cuando hablas precisamente de esa conciliación, ¿no? De la importancia de la conciliación y de tener más tiempo para uno, que se dice muchas veces que son los jóvenes de ahora que entran con esa nueva demanda, los perfiles más maduros, las generaciones que están en ámbitos directivos, que lógicamente tienen mayor edad, también han cambiado. Sí, claro. ¿Sí? Han cambiado también y exigen más conciliación de la... Yo creo que hemos cambiado un poco todos, ¿no? Es decir, y la pandemia también ha sido un factor de dinamización en ese sentido, y yo creo que incluso las personas que tenemos más edad, que llevamos más años en el sector, ya empezamos a mirar las cosas también de una manera distinta, y el cambio nos afecta a todos. Cada generación pues tiene su peso y lo balancea de una manera distinta, pero... A pesar de que muchas veces las condiciones de trabajo son completamente distintas. Sí, sí. ¿No, Luis? A ver, yo lo que quería comentar es que creo que la WTTC nos ha dicho que van a tener como más de 140 millones de nuevos empleos en el mundo del turismo a nivel mundial. Por lo tanto, se va a necesitar más directivos hoteleros o directivos de turismo para gestionar todo esto.
la industria es muy sexy, hay que decirlo. Hablamos antes con Joan, es muy sexy. Lo que pasa es que es verdad que con respecto con otras industrias, quizás, hablando ya del directivo hotelero otra vez, pero no que regresen esto, pero tiene que estar en su hotel, los horarios a veces son más complicados, conozco muy pocos directivos hoteleros que hacen teletrabajo, y estos son valores que, hablando de remuneración más allá del dinero, pues claro, se ha puesto un poco más complejo para este tipo de industria. Por lo tanto, esta competición que hablábamos antes de coger directivos hoteleros o jóvenes que quieren venir y se van a encontrar quizás con un panorama que quizás no es lo que se esperan, porque ahora quieren un poco más de conciliación, pues también es para nosotros las empresas de hacer un giro en esto. Y creo que estamos todos trabajando en este ámbito para adaptar. Había una cosa, Luis, que dice el resto de la UITTC. Los 140 millones van a generar 140, pero dice que se van a perder 70. Con lo cual, se van a perder 70 los actuales. Dice que al final va a haber una limpieza de puestos y se van a generar, como decía, 70 millones con nuevos puestos que no están ahora. O sea, nuevos puestos se van a cambiar. Con lo cual es una oportunidad, porque ahora vamos a tener muchos roles distintos que obviamente van a requerir una cualificación distinta y que a lo mejor pueden encajar mejor en lo que es el sector hotelero. El problema de los turnos muchas veces es la automatización y los procesos nos van a ayudar a cubrir muchas de esas cosas que antes perdíamos mucho tiempo y obligaban a la gente a estar demasiado fijada a una función. Ahora vamos a tener un poquito más de flexibilidad, posiblemente es una oportunidad ahí. Yo quería apuntar a lo que estáis comentando. Para vincular tecnología con lo que estamos hablando, es decir, yo insisto que la tecnología es un medio, ¿vale? Y nosotros, yo le llamo una industria disfrutona, tú le has llamado sexy, pero es que es lo mismo, básicamente es lo mismo. No hablaré del commodity puro y duro, ¿no? Pero estamos en un sector en el que el factor humano es fundamental, o sea, es básico. O sea, porque al final detrás de aquí hay una experiencia, ¿vale? O sea, más allá del propósito de compañía de rentabilidad, hay una experiencia. Y la repetición de esa experiencia y adaptarnos a la experiencia que requiere hoy el cliente de hoy, o sea, no va a desaparecer el factor humano. Lo que la tecnología nos tiene que permitir es, pues a lo mejor ser más efectivos en procesos, ser más rápido, minimizar algún error, entender un poco más la tipología del cliente y lo que quiere, ¿vale? Por lo tanto, a lo mejor, sin sacrificar la rentabilidad, pero el factor humano a mí me parece que es súper importante. Y en ocasión, y ya acabo, porque nos has pedido además un poquito de brevedad, no ha sido en vuestra universidad, pero es curioso que a nosotros nos han pedido más de una ocasión, ¿vale? Que expliquemos a chicos que están estudiando hospitality, primero, que es una industria atractiva, que puedes disfrutar de una vida chula, que puedes hacer una bonita carrera, ¿no? Rompiendo estos estereotipos del pasado que parece que rozaba el esclavismo, ¿no? Y cosas de estas. Y yo que también llevo unos cuantos años en esto, me lo he pasado muy bien, pero he trabajado mucho, ¿no? Entonces yo creo que es así, que es una industria 24/7, los viernes a las 5 no baja la persiana. Pero seguro que, Johan, ya no te preguntan por salario. ¿Os preguntan por salario lo primero? ¿Te acuerdas nuestra generación que preguntábamos por salario cuando entrábamos? Sí. Ahora preguntan, como tú has dicho, por propósito. Yo creo que es un cambio de paradigma lo que está pasando. Yo creo que también interesante que decir, como he dicho, es muy atractivo el sector también. Y creo que se ha hecho mucho más compleja la gestión de un hotel. Hablando de tecnología, quiero también hacer un matiz sobre el tema de las plantillas en la eficiencia en ese sentido. A día de hoy nosotros en los hoteles utilizamos muchísima tecnología, utilizamos por ejemplo la IA para la gestión del desperdicio alimenticio, utilizamos tecnología para eficientar el uso energético, utilizamos IA y más datos digitales para entender mejor el cliente. Toda esa complejidad tiene un cierto atractivo. Ahora, digo algo que también es importante decirlo. Los clientes, y hablo ahora de un resort todo incluido en el mundo lujo, creo que antes lo has abordado, quieren ese contacto humano. Un chatbot te puede dar información 24 horas y muy precisa. Pero este lado empático de entender al cliente, este calor que se transmite, esta inteligencia emocional, el cliente está dispuesto a pagar más por ello. Por tanto, digo, el reto que ahora están afrontando estos directivos, lo hemos dicho antes también, aparte de este lado más complejo que se ha hecho en la gestión, pero yo creo que puede ser muy atractivo para los jóvenes, el reto del personal, donde se requiere más gente. Creo que hablaremos quizás un momento de la reducción de las horas semanales, de las jornadas. Esos son retos que son complejos a llevar.
porque se requiere más gente en los hoteles, o por lo menos para este nivel de contacto con el huésped, y al mismo tiempo es un mercado escaso de plantilla, cualificada, donde la atractividad se ha perdido, y aquí el reto a través de ese directivo hotelero que creo que hay que poner en evidencia, sobre todo hoy. Hombre, yo creo que la tecnología nos tiene que ayudar, sobre todo, a definir mejor los procesos, a ser más eficientes, pero sobre todo a liberarnos de tiempo para estar pegados al cliente y estar con el cliente para que esa experiencia, que al final uno cuando va de vacaciones lo que está buscando es una experiencia, ¿no? Entonces necesitamos tener tiempo para estar con el cliente. Entonces la tecnología nos puede ayudar ahí a ser más eficiente en la burocracia que hay detrás, y sobre todo también la tecnología tiene un tema muy importante, y es que nos ayude a predecir las expectativas que tienen los clientes antes de que lleguen, digamos, ¿no? Y entonces eso nos ayudará a adaptar más nuestro servicio al cliente que va a entrar por la puerta. Entiendo que de alguna forma hay más exigencia por la parte de tecnología a una generación que no está tan habituada a la tecnología, porque cuando digo generación yo es que tiendo a pensar en los directivos, lógicamente, más maduros, o sea, de una edad que no ha nacido con la tecnología en las venas, como si los chavales que tienes tú en las escuelas, ¿no? Entonces, ¿cómo se conjuga eso? Difícilmente, porque los que vienen por abajo vienen bastante más preparados en tecnología de los que están arriba dirigiendo. Es que fíjate, había un reporte de una universidad, no recuerdo cuál era, importante americana, que una de las recomendaciones finales que dio es que había que incorporar en todos los governing board de las compañías a personas con perfiles por debajo de 30 años. Que incluso empujaban a llevarlo, porque decían que al final, si nos damos cuenta, es la primera vez en la historia, la generación humana, en donde cuando hay un problema complejo o alguna cosa importante que solucionar, el consejo no se le pide a los mayores, sino que se le pide al joven. No había pasado nunca, es la primera vez que pasa. Antiguamente se buscaba al anciano de la aldea, o se buscaba a la persona con más sabiduría en la compañía, el senior que estaba en la compañía. Hoy en día, los problemas más complejos, muchas veces quien te puede aportar el valor añadido diferencial con un competidor, a veces viene de la gente más joven. Otra cosa es que los expertos, los profesionales más senior que estamos en las compañías, tienes un bagaje y un conocimiento en la industria que puedes conseguir ese conocimiento, esa información del más junior para darle ejecución en el negocio. Por eso es tan importante combinar ambas cosas. Claro, eso ya va un poco ¿no? Vosotros, Iñaki, entiendo que lo debéis ver, porque os piden unos perfiles, las empresas que trabajan con vosotros os piden unos perfiles que no sé si están disponibles en la industria con ese conocimiento a esa edad, o si tienen esa, llamémosle, visión de que la gente que se incorpora pues le va a dar, o sea, la generosidad o la valentía de adaptar, como dice Carlos, un conocimiento que viene de más abajo y que a lo mejor no, tienes un poco de rechazo, ¿no? Sí, como directivo de gran recorrido. Mira, yo desde el punto de vista, un poco con la información que manejamos de las compañías, hablar de tecnología, pues sí, está muy bien, pero es que es verdad que hace 15, 20 años, ¿vale? Las compañías éramos reactivas, es decir, ostras, hay que incorporar. Ahora las compañías son proactivas, es decir, es un elemento de infinito valor, ¿no? Entonces, sí, han cambiado los perfiles, pero volvemos un poco a la conversación del principio. El factor humano en nuestra industria, la experiencia en función de qué posiciones, es básica, es decir, es básica, ¿vale? Que se añade valor incorporando talento de otras industrias a ciertas posiciones, por supuesto, ¿vale? Porque esto no puede ser y de otras generaciones. Y de otras generaciones, ¿no? Una pregunta para Joan y Luis. Cuando, no sé quién ha sido antes, hablaba de, has dicho, me parece que ha sido tú, has dicho, en unas universidades, no lo sé, en la nuestra no, la formación del talento directivo que se puede dar en la formación pública, en la universidad pública, versus lo que puede haber en iniciativas privadas, ¿están alineadas, cómo de alineadas o desalineadas están con las necesidades y la rapidez que tenéis vosotros en la evolución de los perfiles que estáis incorporando? Es decir, porque entiendo, son mucho más rápidas las empresas privadas en la adaptación de sus currículums, incluso del profesorado. Ahora no lo cuentas tú, Carlos, pero vuestra experiencia cuando viene la gente a vuestra empresa, ¿hay un gap, hay una brecha tan grande como la que a veces se dice de diferencia? A ver, hay muy buenos programas de formación, tanto en escuelas digamos, de negocios y en universidades,
Es verdad que existe una cierta brecha, un gap con nuestro sector y sobre todo con los subsectores que forman nuestro sector, ¿no? Porque nuestro sector turístico es muy amplio y dentro del sector turístico hay muchísimas actividades, ¿no? Y muchas veces te encuentras que la formación es muy genérica, puede ser muy superficial, y luego cuando aterrizas eso en el día a día de esa actividad concreta, ves que faltan herramientas y faltan palancas, ¿no? Entonces es muy importante conseguir, digamos, que esa formación poco a poco se vaya ajustando a las necesidades concretas, y ahí hay que reforzar la colaboración entre empresa y universidad o empresa y escuela de negocios de manera permanente y total, ¿no? En otras capas, pero vosotros lo habéis hecho. Sí, nos lo hemos visto en varios ámbitos. La primera, la base. Efectivamente, los jóvenes que entran, pues oye, hacia una FP dual, hemos visto que tenemos que trabajar muchísimo con los institutos, los organismos educativos para alinear los programas, lo que se requiere y lo que se hacía. En segundo lugar, creo que, como lo ha dicho Joan, en muy buenas escuelas de turismo donde vienen jóvenes formados con las últimas tecnologías y conocimientos que se requieren, pero cuando están ya 2 o 3 años con nosotros, enseguida no es que se hace obsoleto, es que evoluciona tan deprisa las nuevas necesidades y competencias que las empresas o continúan haciendo formación con institutos externos o lo hacemos también nosotros adentro. Por lo tanto, es una constante ahora de continuar siempre formando y adaptando los skills de la gente. La formación. 4 minutos y medio y me queda una última pregunta. Fíjate, solo muy rápido. Cuando me preguntan qué gran diferencia aportamos en una universidad como la nuestra, cuando aportamos el trabajo, yo siempre digo, porque mucha gente se acerca diciendo, bueno, yo apuesto por su universidad, pues si me garantiza que mi hijo, por ejemplo, sale como director de hotel. Y yo siempre les digo, nuestra industria no es así. Somos el número 2 del mundo ahora mismo. Si fuésemos Yale, Harvard, que sería que el 20 en mi negocio, saldrían siendo directivos de alto nivel directamente. La nuestra necesitan experiencia. Lo que garantizamos es que si salen con una escuela, una universidad donde estén bien formados, van a primero empezar un poquito más alto, un poquito, pero tienen que hacer la experiencia dentro, con lo cual van a recorrer más rápido. Claro. Lo que garantiza una buena formación es correr. Es lo que decía Iñaki antes. Sí, yo por apuntar, estoy de acuerdo que en ocasiones tenemos la percepción, ¿vale?, de que la realidad y los cambios en nuestro sector son tan rápidos que no sabemos, salvo excepciones, ¿vale?, si las grandes escuelas, universidades de formación realmente están al día en la actualidad de nuestro negocio, que es tan cambiante. Y luego, por otro lado, o sea, los programas de desarrollo interno, alguna compañía nos traslada a decir, oye, es que estamos creciendo a un ritmo que entre la rotación, jubilación, nuevos hoteles, falta de retención, no tenemos la capacidad de cubrir. Y ahí hay 2 cosas. Uno, como has comentado tú, Luis, programas de desarrollo interno, que es quien no es directivo, que va a llegar a ser directivo, pero luego hay otra cuestión, y es que los directivos senior de esas compañías, primero necesitamos un upskill formativo para adaptarnos a lo que está pasando en el sector. Es justo uno de los temas. Si el directivo actual está dispuesto a seguir y lo hace a seguir formándose. Una última cuestión, porque quedan 3 minutos, pero es que podríamos estar 2 tertulias como esta. Hay una muy rápida y casi más a nivel de curiosidad. Y una de las cuestiones cuando se habla del talento y la retención del talento, es un sector muy viajero, muy demandante en ese área, los expatriados. Es una cuestión que, pregunto, entiendo yo, ¿los directivos más senior son más reactivos a eso y los jóvenes que se incorporan lo que precisamente quieren es lo contrario y eso facilita su tal? ¿O no necesariamente es así? Yo creo que no. Porque siempre los expatriados es verdad que Yo creo que el tema de viajar, desplazarte, moverte, internacionalizarte, no es un tema de generación. Hay tanto personas más jóvenes como más maduras que están dispuestas a hacer ese viaje. Yo creo que es un tema de mentalidad, ¿no? Y uno de los grandes atractivos de nuestro sector precisamente es ese, ¿no?, que poder ofrecer la posibilidad de moverte, de conocer países, de conocer otras culturas. Porque hay veces que sí que hay cierta resistencia por no. Pero yo diría que no es por un tema de edad, creo que es un tema de momento de vida. Claro. Es decir, los jóvenes quizás ahora dirían, prefiero quedarme donde estoy, pero saben que para hacer una carrera en el mundo hotelero, gente tienen que cambiar de destino, que sea en un mismo país o en otro continente. Cuando ya tienes hijos, una vida más establecida, este momento vital, pues ya quizás es más complicado. Y las empresas hacemos muchos esfuerzos para ayudar a este acompañamiento. Y cuando ya has pasado este momento vital, pues ya tienes más seniors que dicen, pues mira, ahora sí que me iría a hacer una experiencia de expatriación a otro destino. O sea, yo creo que es momento vital y no tanto la edad lo que estamos viendo. Y después depende también lo que las empresas están dispuestas a hacer para ayudar. Sin duda. En ese sentido.
Sí. Sí, a ver, los jóvenes cuando están abordando estos trabajos y estas posiciones con las compañías, una de las cosas que más preguntan es eso, quieren alinear, y tú lo has dicho muy bien, el propósito de lo que tiene la compañía, y quiero que me anticipes qué experiencia me vas a hacer vivir, que es una cosa curiosa. En nuestra generación queríamos que nos anticipasen el progreso profesional y el salario que íbamos a ganar. Sí. Era nuestra obsesión, ¿cuánto vamos a ganar y qué tengo que hacer para conseguirlo? En la generación actual, y a mí me gusta mucho eso, te preguntan más, oye, quiero que me anticipes la experiencia que me vas a hacer vivir en mi vida gracias a estar en tu proyecto, que es muy bonito pero mucho más complejo. Es de demostrar, no es tan fácil de explicar, y no sé, pero vosotros lo veréis, Iñaki, en vuestras selecciones. Te quedan 20 segundos, Iñaki, para tu última intervención. También un poco la misión de la compañía, ¿no? Es decir, oye, ¿cuál es tu misión? ¿No? ¿Qué quieres hacer? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo? Eso interesa mucho. Y volviendo al tema de expatriados, sin duda alguna. Al final yo creo que es un momento vital, 100% de acuerdo en que el progreso viene en nuestro sector con la movilidad geográfica, sí o sí, pero es que además te completa mucho como profesional. Y a las empresas también. Absolutamente. Y las empresas, de unos años para acá, es decir, el esfuerzo que se hace para completar una expatriación a todos los niveles, más allá del básico salarial, sino el acompañamiento a las familias, la educación de los hijos, en los últimos años está siendo magnífico. Pues nos hemos quedado sin tiempo. Es un tema apasionante, desde luego tendríamos que haberlo tratado antes, pero seguro que lo vamos a tratar en otra ocasión porque realmente creo que ha sido apasionante. Iñaki, Carlos, Luis y Joan, ha sido un placer teneros aquí esta noche, escuchar vuestras reflexiones y todo vuestro conocimiento, que es muchísimo. Nosotros nos despedimos, será hasta la próxima semana en otra tertulia como esta de Hosteltour Televisión, la que esperamos que resulte desde luego tan interesante y tan atractiva como esta. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y tengan una buena noche.